Askiurukipan yatakirinaka istapsistati. Askiurukipana yatichiri istasitwa. Waliki. Arukipanay Askiarukipan yatichiri. Askiurukipan takinitaki. Yatichiri. Askiurukipan yatichiri. Askiurukipanay. Walik kumah kaltañan hichur wasitana. Hichurus takinitaki wali suma urukipan. ¿Ya? Que tengan un excelente día hoy día. Vamos a dar inicio nuevamente. Kaltañani. Haili Wisampi, ¿ya? Wari wawita Haili Wisampi. Kimsa aktaru. Maya, paya, kimsa. Wari wawita, wikon wawita, kiwa wawita, ki. Wari wawita, wikon wawita, kiwa wawita, ki. Iris, takaikaniri, kiwara, aukiniris, Kanari, Wiwarapita, Walik takanitaki maha yayakipan ja yatekawisam kaltañan ya nairakat ja ampapiñanem ya. Primero vamos a recordar todo lo que hemos aprendido ya. Hemos aprendido desde los puntos, ¿no ve? Entonces todos ya, yo les saludo, ustedes me contestan. Aski urukipan yatekarinaka. Aski haipukipan yatekarinaka. Aski arumakipan yatekarinaka. Kamisaki yatekarinaka. Waliki yatichiri. Harurkam yatekarinaka. Harurkama yatichiri. Kikisinkam yatekarinaka. Kama yatichiri. Waliki. Ahora, pronombre, ¿ya? Sutil antinac, pronombres personales, ¿ya? Yo. Naya. Él o ella. Jupa. Nosotros incluyente. Guasa. Nosotros excluyente. Nanaka. Ustedes. Naka. Ellos. Panaka. Bien, uno más, ahora en cualquier orden, ¿ya? Tú. Yo. Nosotros incluyente. Iwasa. Ellos. Panaca, muy bien. Nosotros. Incluyente. Muy bien. Tú. Muy bien. Entonces, esos pronombres personales, sutilantinaca, aniu armasiphatat, ¿ya? No se van a olvidar. ¿Ya? Arusiñani, ¿ya? Cuatjaya tertanua, pronombres pasivos, ¿no? Ja, ma, pa, sa. ¿Sí? Ja significa mi o mis en primera persona. ¿Sí? El ma, tú o tus en segunda persona. El pa significa su o sus en tercera persona y sa, nuestro, nuestra, nuestros en primera persona, pero plural. Ahora aquí tienen que tomar en cuenta que estos así solitos no significan nada, ¿no? Alguien me dice, no, ¿y puedo escribir ja y significa mi? No,
siempre va a trabajar con una palabra raíz, ¿ya? Siempre va a trabajar con una palabra raíz. Así como está, no significa nada, ¿ya? Entonces, siempre con palabra raíz. Bien, hasta ahí hemos visto al día de ayer, ¿no? Chaja y etecañaniwa. Aquí están los ejemplos, ya hemos hecho los ejemplos. Chaja, a ver, no es escrito. Ahí está. Pronombres demostrativos. Uñanchirenaka, uñachayiri. Pronombres demostrativos. Esto, esta, eso, esa, aquel, aquello, más allá. ¿Sí? Por ejemplo, yo pregunto, Acapanca, Kitenquesa, ¿no? Acapanca, este libro, ¿no? Yo pregunto, Kayauta, ¿no? Kayauta, aquella casa, ¿no? Ukahake, ¿no? Esa persona. Kuriqoyo, ¿no? Entonces, más allá. Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Entonces, igual son solamente 4. Y tenemos que aprendernos los 4, ¿ya? Entonces, todos después de mí. Acá, Acá. Uka, Uka. Hayam, Haya. Kuri. Churi. Muy bien, no se van a olvidar. Uri. Acá, Acá. Uka, Acá. Hayam, Uka. Kuri. Kuri. Ahora bien, les explico Kuri. esto del Kuri, ¿no? No es muy frecuente, pero sí Kuri. se utiliza, ¿ya? Vamos a suponer que estamos en este punto nosotros, ¿ya? Esto es nuestro punto. Y aquí hay una casita, ¿ya? Bien bonita la casita. ¿Ya? Aquí hay una casa. Está a unos 100 metros de nosotros, ¿sí? Entonces yo digo, Kaya, ¿no ve? Kaya Uta. ¿No ve? Entonces si me refiero, si está lejos, entonces digo, Kaya Uta. ¿No ven? Kaya Uta. En todo caso, me estoy refiriendo a esta casa. ¿Sí? Correcto. Ahora, aquí más allá hay otra casa. ¿Sí? Aquí también hay otra casa. ¿Sí? Ahora, yo me quiero referir a esta casa. ¿No? A esta casa yo me quiero referir. Si digo Kaya, entonces la persona me va a entender que estoy refiriendo a esta casa. Entonces, Kuriuta, esto es Kuriuta. Entonces, en esos casos se utiliza este Kuri. ¿Ya? Queda claro, ¿no ve? Entonces, cuando hay una interferencia del mismo objeto, ¿sí? O del mismo sujeto, se utiliza el Kuri. ¿Ya? Entonces, en esos casos van a utilizar el Kuri. Ahora, lo más básico es estos 3, ¿no? Estos 3. Aka, uka, kaya. Aka, uka, kaya. Esos son los 3 principales, digamos, que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña conversación con esto, ¿ya? O algo que nos va a servir y vamos a poder ya aplicar, ¿no? Les voy a dar unas palabras de vocabulario, ¿ya? Anca, libro, hoja, planta o árbol. A ver, cucu, olla, chua, plato. ¿Qué más? A ver. Uta, ya saben, es casa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ollo, digamos. Esto es cerro, ¿ya? Jawira. Es río. ¿Qué más? Digamos hasta ahí, ¿ya? Este es el zorro, ¿ya? Aquí tenemos vocabulario. Ahora con todo esto voy a armar una conversación tomando en cuenta solamente los pronombres demostrativos.
Ahora para los pronombres demostrativos, tal vez necesito saber pronombres interrogativos. Ahora, a ver, voy a hacer mientras. Vamos a hacer, a ver. Algo más, ¿no? Ya con estos dos pronombres interrogativos vamos a conjugar. Entonces voy a decir, ¿no? Aquí voy a poner ejemplos. Acá, pankaj, kitin, kisa. Acá, pankaj. Kitisa. Kitin, kisa. Kitin, kisa significa de quién, ¿ya? Estamos trabajando con sufijo inki, ¿ya? Entonces, inki es de, ¿no? Entonces, kitin, kisa, estoy diciendo de quién es. Acá, pankaj, digamos, supongamos que yo estoy agarrando un libro en este momento, y yo pregunto, Acá pankaj kitin kisa. ¿Este libro de quién es? ¿No? Entonces puede ser, por ejemplo, Human Kiwa. ¿No ve? Tuyo es, ¿no ve? La otra respuesta puede ser Hupan Kiwa. La otra respuesta puede ser Nayan Kiwa. Hiwasan Kiwa. ¿Qué estoy utilizando? Pronombres. Pronombres personales, solo lo que hemos aprendido ayer, ¿no ve? Huma, Hupa, Naya, Hiwasa, ¿no? Son pronombres personales, ¿ya? Ahora, puede ser de forma directa así. Nayan Kiwa, Human Kiwa, Hupan Kiwa, Hiwasan Kiwa. Esa sería la primera respuesta y la más directa, ¿ya? Ahora, si utilizo los pronombres demostrativos, entonces la respuesta correcta sería esta, ¿no? Uka, pankaj, humankiwa, pankiwa, hiwasankiwa, ¿no ve? Entonces, solamente utilizamos el mismo, obviamente cambiando el pronombre demostrativo de acuerdo al contexto, ¿sí? Por ejemplo, si el libro está en mi poder, está en mis manos, digo, no, acá pankaj, ¿no ve? Y la otra persona, la persona que estoy preguntando está a 1 metro de mí, entonces no va a decir acapancaj, ¿no? Porque no está en sus manos. Entonces va a decir ucapancaj. Por ahí estoy preguntando un libro que está a 5 metros de nosotros, de 2 personas, digamos, que estamos conversando. Yo no voy a decir acapancaj, voy a decir kayapancaj, ¿no ve? Kayapancaj kitinquis, ¿no? Entonces la persona dirá kayapancaj tatamanquiwa, ¿no ve? Entonces va a depender mucho dónde está el objeto o el sujeto al cual hacemos referencia con los pronombres demostrativos. Entonces, aka, uka, kaya, kuri va a depender de esa situación, ¿ya? Y la respuesta también va a depender de esa situación. ¿Ya? ¿Se entiende? Yatichiri, una sugerencia. ¿Sí? ¿Podría poner como vocabulario el sufijo que está utilizando, por favor? Ah, ya. Ya estamos utilizando el sufijo inki, ¿ya? A ver, otros sufijos más colocaremos. Y les iré adelantando para que no tengan ninguna dificultad. Este sufijo sa que estamos utilizando aquí en la pregunta es el sufijo interrogativo, ¿ya? Interrogativo. Solamente sirve para hacer preguntas, para formular preguntas. Por ejemplo, habrán visto, ¿no? Como en inglés estoy utilizando el interrogativo al final, no estoy utilizando como en castellano, ¿verdad? Entonces, en Aymara no se pregunta, ¿no? Kitin quizá, ¿no? O sea, no hay esa entonación como en castellano.
En castellano, por los signos, hacemos la entonación. En Aymara no hay esa entonación, ¿sí? Entonces, en Aymara todo se dice así de forma seco, ¿no? Acá pancasquitinquisa, ¿no? Jupasquitiza, ¿no? Entonces, no hay esa entonación. ¿Por qué? Porque se utiliza este sufijo sa, ¿ya? Pero este sa funciona con pronombres interrogativos, o con qué, cuál, quién, cuándo, dónde, ¿no? Con esos pronombres interrogativos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en este momento todavía estamos utilizando solamente este pronombre interrogativo que es el sa. ¿Ya? Estamos haciendo para interrogativo. Ahora también estamos utilizando, mira, wa. Esto es otro sufijo, ¿ya? Sufijo wa. Esto es para afirmaciones, afirmativo, y también es como un verbo auxiliar, ¿ya? Entonces diremos como verbo auxiliar, ¿ya? En este caso, el wa estamos utilizando como afirmativo. Jupankiwa, deles, estoy afirmando. Jupankiwa, nayankiwa, tatahankiwa, ¿no? Estoy afirmando, ¿ya? Profe, Yatichiri. Yatichiri kiwa no significa nada. Aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Todo eso estamos utilizando en este momento. ya Kiwa tengo tiene algún una significado. pregunta. De. Ya, por eso. Kiwa me están diciendo. Sí, kiwa. Este inki, aquí está, ¿no? Solamente que está con edición vocálica. Y estamos con wa, ¿ya? Ya. Todavía no se confundan, no traten de ver esto al detalle, ¿ya? Porque al final se van a marear, ¿no? Estamos en la parte más básica, solamente como explicación general le estoy dando, ¿no? Porque cuando entran a la parte gramatical primero, entonces suelen siempre confundirse y tratan siempre de buscar la lógica a las palabras y no van a encontrar muchas veces tal vez, ¿ya? Entonces no se enfoquen en esa parte, sino más bien enfóquense por ahora en la parte de vocabulario. ¿Listo? Entonces, o si no, apréndanse todas las palabras, ¿no? Quizás sin necesidad de estar, ¿cuál es el sufijo? ¿Cuál es la palabra raíz? No se enfoquen en esa parte, ¿ya? Entonces, primero traten de aprenderse las palabras completas con sufijos y todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo les voy a preguntar esta pregunta. Perdón, pues, Sí. otra consulta. En la primera parte ha hecho un ejemplo de kaya uta, ¿no ve? Sí. ¿Alguna vez he escuchado ka uta? Ah, ya, solamente es contracción, ¿ya? Entonces, ahí puede, por ejemplo, puede haber una contracción. Kaya a ka, ¿no? Kauta, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, el kuri no tiene contracción, ¿no? Entonces, kuriuta, ¿no? Entonces, kaya sí puede tener contracción, ¿ya? Profe, una pregunta. Gracias. Ha dado un ejemplo de donde dice, ¿no ve? Acá pancas kitinkisa, dice, ¿no ve? Este libro, ¿de quién es? Entonces, en lo que nos había dicho en los pronombres demostrativos, solo dice acá esto y esta, ¿no ve? Y entonces, ya estaríamos, o sea, en esa parte un poquito me confundo. ¿Cuál es la confusión? En la parte de acá estamos mencionando de ejemplo este libro, y ahorita no ve aquí, este Sí, libro aquí, de quién es. Ahora, correcto. pero, y en esta parte, en los pronombres demostrativos, tiene solamente el significado esta o esto. Claro. Por eso estoy suponiendo que el libro está en mis manos, ¿sí? Yo estoy agarrando, le estoy mostrando. Acá, ¿ve? Este libro. Ahora, digamos que te estoy preguntando a ti, no está cerca a mí, ¿ves? No está en tus manos el libro. Entonces no vas a decir acá, vas a decir uca, ¿ves? Sí. O no sé cómo era su pregunta, qué iba a referencia. O sea, me confundía en lo que le decía. Como decía, ¿no ven los pronombres demostrativos?
que acá significa esto o esta. Ahora, aquí en el ejemplo estamos diciendo este libro. ¿De quién? Ya. Sí, también, no, tal vez me olvidé poner, también significa este, ¿ya? Pero este de posesivo, de tomar posesión del objeto, ¿ya? Profesor. Muy bien, ahora sí, hagamos el ejercicio. Yo les voy a preguntar, solamente vamos a utilizar esta pregunta, ¿ya? Como estamos aprendiendo esto, vamos a utilizar esto. Entonces, yo voy a cambiar esto, el acá, y también voy a cambiar el panca, ¿ya? Entonces, esto es pronombre demostrativo y esto es objeto, ¿no? Panca. Y está panca. ¿Sí? Solamente eso. ¿Ya? Entonces, ustedes también al momento de responder de forma completa van a cambiar, ¿no? El pronombre, van a cambiar el objeto y van a cambiar el sujeto. Nombre personal. ¿Ya? Entonces, 3 cosas al momento de la respuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba con todos después, uno por uno vamos a hacer. ¿Ya? Kaya kokaj kitinkisa. Ya, muy bien, ¿sí? A ver, kaya koyoj kitinkisa. Ya, muy bien. Kaya hawiraj kitinkisa. Ya, mama hankiwa. Ya, muy bien. Kaya kamakej kitinkisa. Ya. Aka chuaj kitinkisa. Waliki. Yankiwa. Ya. Ya, muy bien. Kiwasankiwa, muy bien. Aka pukuj kitinkisa. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, lo están haciendo muy bien. Sí, entonces solamente cambiando esos, el pronombre demostrativo y el objeto, ¿no? Podemos realizar unas preguntas, ¿ya? Un segundo, por favor. Kuna es que saca foto. Chiti es que Ya, ahora sí, continuamos. Ahora sí, les voy a preguntar a cualquiera al azar, ¿ya? Unas cuantas preguntas para ver, ¿no? A ver. ¿Quién está con micrófonos encendidos? Veamos. María Giselle Mamani. Aka chuaj kitinkisa. Ukachuaj nayankiwa. Waliki María. Gilata Edgar Nina. Ka pankaj kitinkisa. Ukapankaja Jupankiwa. Waliki. A ver, Cuyaca Justina Soria. Aka kokaj kitinkisa. Aka kokaj nayankiwa. Ah, Waliki. Cuyaca Esther Zapana. Kaya koyoj kitinkisa. Kaya koyoj nayankiwa. Muy bien. Cuyaca Felisa Seferina. Kaya pamakej kitinkisa. Ya. Cuyaca Nelfia Chambilla. Kaya pankaj kitinkisa. Ukapankaj nayankiwa. Bien.
a ver, a ver, Cuyaca Zulema Illanes. Ka Chuaj Kitinkisa. Ika Chuaja. chuaja nayankiwa. Ya, waliki Cuyaca Zulema, Cuyaca Sese. Kaya Hawiraj Kitinkisa. Ukajawira nayankiwa. Oh, waliki Cuyaca Sese. A ver, Kitinkisa. A ver, Cuyaca Elena Sirpa. Kaya Koyoj Kitinkisa. Kaya Kolloja Iwasankiwa. Ya, waliki, a ver, Gilata Jesús Maita. Kaya Puko Kitinkisa. Kaya Pukoja Iwasankiwa. Ya, muy bien. Cuyaca María Sirpa, a ver, Kaya Chua Kitinkisa. Kaya Chuaja Nanakankiwa. Muy bien. Walikit, ¿está bien? ¿Se ha comprendido? Sí. Muy bien. Entonces, Quería llegar tarde, no sé nada. Estoy más perdida que... ¿Qué ha pasado? ¿Te has dormido? Me he dormido. Hasta tarde he trabajado y me he dormido. No. Ya, hemos aprendido los pronombres personales, ¿ya? O perdón, pronombres demostrativos. Uñachayiri. Pronombres Tengo una personales. duda. Sí, adelante. Tengo una duda, ella Tichiri. Cuando usted pregunta uka chuaja kitinkisa, la pregunta tiene que ser necesariamente con el mismo pronombre demostrativo o puede variar. De acuerdo al contexto, la respuesta va a variar, ¿no? Si yo digo acá, estoy diciendo esto, ¿no ve? Entonces, esta está en mi posesión. Entonces, la otra persona no puede decir acá porque no está en su posición. Entonces, va a decir uka. Si me estoy refiriendo, por ejemplo, a un cerro, digamos, digamos, está a 100, 200 metros, ¿no ve? Pues yo no voy a decir acá ni voy a decir uka, sino voy a decir kaya, ¿no ve? La persona que me está respondiendo también va a decir kaya, ¿no ve? Entonces, depende mucho al contexto. Listo. Muy bien, ahora sí, decía, estábamos repasando o hemos aprendido los pronombres demostrativos, ¿ya? Uñachairinaka, ¿ya? Entonces, acá, esto, esta, este, ¿no? Lo que me decía, ¿no? Uka, eso, esa, y tal vez tendría otras variantes más, ¿no? Kaya, aquel, aquello, aquella, ¿no? Otras variantes más. Kuri, el más allá. Entonces, hemos aprendido eso y para poder conjugar hemos aprendido un pronombre interrogativo, ¿no? El kiti, ¿no ve? El kiti significa quién, ¿no? Pero es interrogativo, ¿ya? ¿Alguna vez han debido escuchar, no ve? Kitisa, ¿han escuchado? Sí. Sí, entonces kitisa es quién es, ¿no ve? En pregunta, ¿no? ¿Quién es, no? Y la respuesta siempre es nayatua, ¿no? Nayatua. Nayatua, soy yo, ¿no? Pero kiti, suti, ¿no? Así dicen, ¿no? Entonces, a veces pueda identificar por la voz, digamos, ¿no? Pero si no conocemos y nos dice Nayatua, ¿quién es ese yo? ¿No ve? Entonces, hay que hacer otra pregunta, ¿ya? Ya vamos a aprender las preguntas, ¿ya? Entonces, eso hemos aprendido, ¿ya? Ahora, Muchas gracias. vamos a ver estas 4 pronombres interrogativos, ¿no? Lo que hemos aprendido, por ejemplo, el kiti, ¿ya? Ahora tenemos, por ejemplo, el kuna, que significa que, ¿no? Kuna, que. Kiti, ya sabemos, es quién. Kauka, cuánto. Kaukasa, ¿han escuchado esa palabra? Quizá. Sí. ¿Ve? Kaukasa, eso es la forma corta de preguntar el precio, ¿no? Kaukasa. La forma larga sería, digamos, lib, ¿no? Akapancancha ni pa kaukasa. Esa sería la forma completa de preguntar, pero no preguntan así, ¿no? Kaukasa, ¿no? Directamente al precio, ¿sí? Kauki es dónde. ¿Sí? ¿Dónde? Y aquí faltan otros más, pero estos 4 vamos a aprender ahora, Una ¿ya? es que kiti, Una, kiti, kauka, kauki, ¿no? Kauka, ¿no? Eso tal vez, el resto es fácil. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar?
También he escuchado decir Kunstmunta. ¿Qué significa eso? ¿Es una contracción? Ah, ya. Kunst, ¿Qué pasa? por ejemplo, es como kunasa, ¿no? Para que sea pregunta, hemos dicho, utiliza el sa, ¿no ve? Kunstmunta, munta viene del verbo munaña, de querer, ¿no? Entonces, kunstmunta es ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Munta. Kunstmunta, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Ya? Eso es. Eso dicen en el mercado, ¿no? Kunstmuntuarme, ¿no? Ha pasado en Mainz, ¿no? Disculpar, estoy en la calle. ¿Ya? Pero, por ejemplo, eso es, Kunstmuntuarme, ¿no? Es medio, si ven desde el punto de vista cultural, es medio grosero, ¿sí? Entonces, tiene que decir Kunstmund Cuyaca, Kunstmund Agila, ¿no? Entonces, eso es la forma amable, ¿no? Entonces, Kunstmuntuarme, ¿no? Entonces, como algo grosero, ¿no? Pero sí, yo he escuchado una vez, Kunstmund Warmi, Chachanquiwa, dice. Ah, Kunstmuntuarme, ¿qué quieres, mujer? ¿Es de hombre? Chachanquiwa, dice. Chachanquiwa es de hombre, ¿ya? Ah, sí, o algo como decir, es mi marido, algo eso dice. He escuchado una Mi vez marido pelear es así. chachajana, chachaja, ¿no? O chachajanquiwa es de mi marido, ¿no? Ese inki, ¿se acuerdan? En su momento es de, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ahora que mencionan, a ver, pongamos como En ejemplo, una ¿no? pelea he escuchado eso. Ah, ya, chacha es hombre, ¿no ve? Sí. Esto es hombre, ¿ya? Ahora, chaja, ¿qué significa? Ayer hemos aprendido. ¿Qué cosa? Chachaja. Posesivo. Posesivo Mi de primera hombre. persona. Mi hombre o mi esposo, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Ahora, Sí, chachajanquiwa. ¿Ya? Ahora estamos utilizando sufijo ja, que es posesivo, ¿no ve? El inki que hemos dicho hace un momento, que es de, ¿no ve? Y este wa simplemente hemos dicho que es afirmativo. Entonces, chachajanquiwa es de mi hombre, de mi esposo. Es mi esposo. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, solamente estamos utilizando aquí 3 sufijos, ¿no? Entonces, chachajanquiwa o algunos dicen chachanquiwa, ¿no? Entonces, chachanquiwa no está diciendo es de mi esposo, de mi hombre, sino está diciendo es del hombre, ¿no? Chachanquiwa, es del hombre, nada más. Del hombre. ¿Ya? Entonces, estos sufijos posesivos cambian, ya saben, ¿no ve? Entonces, hace que se modifique el significado de la palabra raíz. ¿Ya? Ahora sí, volvamos a lo que estábamos Yatichiri. Sí. Chachajawa, ¿es mi hombre? Es mi hombre o es mi marido, ¿no? O Guarmijawa, ¿es mi mujer o mi ya? Waliki. Exacto, sí. Bien, ahora sí. Entonces, para que estos pronombres interrogativos realmente funcionen, realmente se apliquen, digamos, en el habla, a todos tenemos que añadir el sufijo sa. ¿Ya? El sufijo sa. Los pronombres interrogativos solamente trabajan con sufijo sa. Y el sufijo sa, hemos dicho, es un sufijo interrogativo que solamente sirve para hacer o formular preguntas, ¿ya? Pero preguntas con pronombres interrogativos, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo pregunto, kunasa, ¿no ve? Kunasa, ¿sí? ¿Qué es, no ve? ¿Sí? ¿Qué es? Sí. Aquí también es pregunta, ¿no? Y en castellano tiene que ser completo así, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Kunasa. Ahora, estoy diciendo que solamente trabaja con pronombre interrogativo. Por ejemplo, en castellano preguntamos, ¿no? ¿Es árbol? ¿No ve? ¿Es árbol? ¿No ve? Preguntamos así, ¿sí o no? ¿No ve? Cuando dudamos de algo, ¿no? Tal vez estoy exagerando. Obviamente todos conocen árbol, ¿no? Pero más o menos así hacemos preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Aymara yo no puedo decir cocasa, ¿no? ¿Qué significaría cocasa? A ver. Ayer hemos aprendido. ¿Qué es cocasa? Árbol.
Nuestro árbol. Nuestro árbol, perfecto, ¿sí? Entonces, este sa ya tiene otra función cuando trabajamos solamente con palabras que no sean pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, cuando queremos volver en pregunta una palabra, utilizo otro sufijo, el ti. ¿Ya? Eso ya es árbol. Esa ya es la traducción. Entonces, en Aymara va a haber varios sufijos para hacer preguntas. En este momento, por ejemplo, le estoy demostrando 2 sufijos nada más. Entonces, el sa, no se van a olvidar, es para hacer preguntas, pero con pronombres interrogativos, ¿no? Ahora, este ti, por ejemplo, puede ir con cualquier palabra y lo vuelve interrogativo, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Jaqi, ¿qué significa? ¿Saben? Hombre, Jaqi, hombre o persona, ¿no? Persona. Persona. Entonces, jaqiti, ¿no? ¿Han escuchado? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿es alguna persona? ¿Es una persona? Estoy diciendo, ¿no? Pregunta. Solamente añadiendo el sufijo ti. A ver, otro ejemplo más. Panca. ¿Qué es panca? Libro. Libro. Y si digo pancati, ¿qué estoy Es diciendo? libro. Es libro. Libro, ¿no ve? Pero de forma interrogativa. Estoy preguntando. Pancati, ¿no? Es libro, ¿no? A ver, otro. Jawira. ¿Qué es Jawira? Río. Río. Jawirati. ¿Qué va a significar ahora? Es río. Es río, ¿no ve? Entonces, para que no se olviden, estoy poniendo esos ejemplos de tal forma que cuando estamos trabajando el kun, el kit, el apa, el kauki, no, todo eso solamente con el sufijo o interrogativo sa. Si es una palabra que no es pronombre interrogativo, con el sufijo ti para volverlo en pregunta, ¿no? Por ejemplo, este ti trabaja con cualquiera. A ver, un nombre, a ver, Marcel, ¿ya? Voy a fonetizar, ¿ya? Marcelo, ¿no? Marcelo, nombre, ¿ya? Si yo digo Marcel Luti, estoy diciendo que estoy preguntando. Es Marcelo, ¿no ve? Entonces, lo vuelve pregunta a cualquier palabra. ¿Se ha comprendido? ¿Está claro? Sí. Ya, Yetichiri, entiendo Sí. que es solamente por lo que deduzco en sustantivos, no en verbos. Correcto, no en verbos. Ahora, también puede ser con verbos, pero no el significado del verbo como tal, como ayer, ¿no ve? Ayer hemos dicho, ¿no ve? Hemos conjugado con algunos verbos, pero el otro significado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, iquiña es dormir, ¿no? Es el verbo dormir, pero iquiña también es la frazada, es la colcha, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir iquiña, iquiña, ¿no ve? Iquiña, esto sería el verbo, pero también sería frazada. Entonces, si yo digo iquiñati, ¿no ve? Entonces, en este caso estoy refiriendo, es frazada, estoy refiriendo al objeto, ¿no? Como sustantivo, no como verbo. Dependerá del contexto, entonces. Claro, dependiendo mucho del contexto. Eso siempre es fundamental. Entonces, por eso es importante que cuando aprendan un idioma, tienen que aprender también la cultura, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, todo eso también tienen que aprender. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Waliki, waliki. Ya, ya tiene que niña, ¿ya? Waliki, waliki. Entonces, aquí voy a escribir, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es jupa? Él. Él o ella, ¿ya? Muy bien. ¿Qué estoy preguntando? ¿Quién es? ¿Quién es ella? O ella. ¿Quién es O él, ella? ¿No ves? Muy bien. Ahora, ¿qué puedo responder en castellano? ¿Qué puedo decir? Marceluti. No. Marceluti. Chachagua. Ya, chachagua.
Ilahawa. Ilahawa. Atahawa. Cuyacajawa. Se puede haber muchas respuestas, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Jupaj Kitiza. Varias respuestas, ¿no? ¿Tienes él o ella? Tienes él o ella, ¿no? Hilahawa, Tatahawa, Cuyacajawa, Yatequerejawa, Yatichirijawa, Chachajawa, Warmijawa, Munatajawa, Munirijawa, ¿no? Hartas, muchas respuestas, ¿sí? Ahora, si yo pregunto... no, aquí, con esto nomás sería, ¿no? Entonces, yo les pregunto y ustedes se inventan, ¿ya? Dicen cualquiera, ¿no? Pero tomando en cuenta como ejemplo esto, ¿sí? Entonces, veamos. A ver, voy a activar para hacer preguntas. A ver. Cuyaca, Melissa Laruta. ¿Podría traducir las respuestas que acaba de colocar? Ah, ya, hagámoslo entonces. Ya, escribo. Jupa es él o ella. Chacha es hombre. Gila es hermano. Tata es papá. Cuyaca es hermana. ¿Ya? Ahora todo está con wa. Hemos dicho el wa es pronombre sufijo afirmativo. Afirmativo. Sí, afirmativo. El wa es afirmativo. Afirmativo. ¿Ya? ¿Han copiado? Sí, ¿no ve? Ahora sí. ¿Ya? Bien, a ver. Cuyaca, Melissa Laruta. Jupaj Kitiza. Jupaj Hilahawa. Muy bien, Cuyaca, Margarita Quispe. Jupaj Kitiza. Hilatawa. Ya, Hilatawa. Ya, o Hilahawa. Ya. Cuyaca, Liz Castro. Jupaj Kitiza. Jupaj Cuyacajawa. Muy bien, Cuyaca, Sofía. Jupaj Kitiza. Jupaj Hilahawa. Waliki, Hilata Edi Eduardo. Jupaj Kitiza. Jupaj Chachawa. Waliki, Hilata Jesús Maita. Jupaj Kitiza. Jupaj Tatajawa. Waliki, Hilata José Apasa. Jupaj Kitiza. Tatajawa. Waliki, Cuyaca Luz Chambilla. Jupaj Kitiza. Jupaj Hilahawa. Ya. Hilata Jorge Salamanca. Jupaj Kitiza. Jupaj Tatajawa. Ya, muy bien. Cuyaca Elena Sirpa. Jupaj Kitiza. Pan Hilapawa. Ya, Cuyaca Miski. Jupaj Kitiza. Jupaj y Milla Jawa Yatichiri. Ah, Waliki. A ver, Cuyaca Lisbeth. Jupaj Kitiza. Jupaj Yatichiriwa. Ya. Cuyaca Janet Sirpa. Jupaj Kitiza. Jupaj Tatajawa. Waliki. Hilata Juan Yapu. Jupaj Kitiza. Yatichirijawa. Waliki. Hilata Johnny Gregorio. Jupaj Kitiza. Jupaj Chachawa. Waliki. A ver, ¿quién empieza? A ver. Cuyaca Sandra Aguilar. Jupaj Kitiza. Cuyaca Jawa. Waliki. A ver, Cuyaca Navi Gutiérrez. Jupaj Kitiza. Jupaj Hilahawa. Waliki. Cuyaca Janet Quispe. Jupaj Kitiza. Jupaj Hilawa. Ya. Cuyaca Judith Giovanna. Jupaj Kitiza. Jupaj Tatajawa. Ya. Waliki. A ver. A ver. Yo. A ver. Jupaj Kitiza. Jupaj Carmencitawa. Ya. Waliki. ¿Quién empieza? A ver. Yo, profe. Ya. Jupaj Kitiza. Mamá Jawa. Mamá Jawa. Muy bien, Felisa. ¿Sí? Jukam Pichur Tuk Einyan. Ya. Con eso vamos a terminar hoy día. A ver, Jupaj Kitiza.
Kupaja hilahawa. Ya, walicos, ahí está Cuyaca. Muy bien. Chaja, Jumanaka, Utan, Wale, ya te caphat, ¿ya? Van a repasar en casa, ¿sí? Con este kit pueden, ¿no? Van a memorizar, ¿no? Vocabulario. Entonces, con Kitty, ¿no? Cualquier cosa o sobre cualquier persona, sustantivo, van a poder preguntar. Ahora estamos, por ejemplo, utilizando solamente el pronombre interrogativo Kitty. Nos falta el kuna, el cauca, el cauqui, y podemos formular varias preguntas. ¿Listo? Entonces, mañana vamos a trabajar con los demás pronombres interrogativos. ¿Listo? Entonces, con eso nos despedimos. Y les quería comunicar. Ayer en La Paz han venido varios a comprar libros. Yo llevo muy pocos, ¿no? Entonces, varios se han ido sin libro, ¿sí? Entonces, ahora, a partir de mediodía, estoy dejando cerca a la UMSA. Todos conocen la UMSA, ¿no ves? La Plaza del Estudiante. Sí. En plena esquinita hay una tienda de Big Sur, ¿ubican? Sí. ¿Sí? Ahí al frente, en ese mismo callejón, ese callejón entra a la librería Yachaywasi. Hay unos 4 o 5 kioscos donde venden libros, ¿verdad? Sí. Justo va a estar en la tercera caseta, ¿ya? En la tercera caseta. Ahí va a estar el libro de Aymara. Cualquier momento los recogen, pero hoy día hasta el mediodía recién voy a dejar. Entonces, hoy en la tarde, mañana, cualquier día, en cualquier horario, pueden recoger directamente desde ahí. Y si me quieren conocer, si quieren hablar en Aymara, el siguiente miércoles, ¿sí? El precio va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? 25 bolivianos. Ahora esta vez, pero va a dejar más alto. Sí, voy a dejar varios para que puedan recoger, ¿ya? Perdón, ahora, los que quieren esperar el día miércoles, ¿ya? El día miércoles de 1 a 3 de la tarde voy a estar en el piso 7 del edificio Germán. ¿Listo? Tichiri, disculpe, pedimos el libro así como libre de Aymara, y así lo vamos a pedir. Sí, o va a estar publicado ahí, va a estar colocado. Pero si dicen, ¿no? Del libro de Aymara de Pairumani, listo, ¿ya? Ya, Tichiri. Gracias. Sí. ¿Y ahora qué hacemos aquí en Santa Cruz? Ya, envíos a nivel nacional. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Escríbame al WhatsApp, te voy a pasar un número de cuenta, me hace el depósito, por pagar o no sé. Entonces coordinamos y yo te envío. Transferencia, eso, ¿no? Correcto, ¿sí? Ya. Muy bien. Entonces, los que son del interior, vamos a enviar, o estamos enviando, ya hemos enviado varios, ¿no? Por flota hemos enviado. ¿Ya? No me quede sin libro, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, nos vemos en mañana. En WhatsApp, ¿no ve? Sí, al WhatsApp me escriben, ¿ya? Ya. Gracias. Muy bien. No entendí Ahora, bien dónde está en la casa el libro. ¿perdón? No entendí bien, solo entendí la tercera caseta de la UMSA, pero no entendí bien. Ya, de la Plaza del Estudiante del Big Sur, ese callejoncito que entra a la librería Yachaywasi, donde hay fotocopias, ¿no ven? Hay casetas de libro, entonces en la tercera caseta de ahí, en la Plaza del Estudiante, ¿ya? Muy bien. Yati, una última consulta. Yati, ¿no puede pasar una fotito de la tapa para no confundirnos? Porque Es el tal único vez libro que hemos dejado. ¿Sí? Allá, Sí, porque no hay cuidado otro nos ofrezcan otro y después no vamos a saber cuál comprar. No, Ya, gracias, ya. buscan de mi nombre, ¿ya? Es el único que dejo, Cristian, ¿ya? ¿va a estar usted ahí ese día? Solo los miércoles estoy. Ahora, Ya. de 1 a 3, ¿no ve? Entonces hay otras personas que no tienen en ese horario o quieren lo más pronto posible, ¿no ve? Entonces, todos los días, cualquier momento van y compran de ahí, ¿no? Entonces, para facilitar un ¿Cuánto poco. está el costo, Licen? 25 bolivianitos. Ya, está bien, gracias. Muy bien, muy bien. Nos vemos mañana. Profe, ¿Ya? ¿tiene? ¿Perdón? Profe, ¿el diccionario usted no lo tiene? Les voy a pasar en PDF, ¿sí? Está un poco pesado, voy a ver la forma de subir y compartirlos, ¿ya? No se preocupen del diccionario. En PDF lo van a tener, ustedes pueden imprimir todo, no hay problema, ¿ya? Ya, profe, Muy bien. gracias. ¿Ya? Harurkam, ¿ya? Maya, Harurkam. Haya, Kimsa. Wari, wawi, Harurkam. wawi, wawi, wawi,
Aukiniris, Ikaniris, Uywara pitas, Aukiniris, pitas, Akakulun Sakayakun Sahashtamaki, Akakulun Sakayakun Sahashtamaki, Bariwawita wikuti, Hakitasma, Bariwawita wikutin Hakitasma, Milwawit Hakin Wawab, Gorinirit, Takolkinirit, sa Uywasis Isma.